Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Buenas tardes con todos. Primero que nada agradecer la invitación para la exposición. Bueno, primero al iniciarme, qué tema quisiera abordar para la parte de pediatría. En realidad me pareció muy importante lo que es la tuberculosis infantil, ¿no? Bueno, respecto a la tuberculosis infantil, pues como sabemos, la tuberculosis viene a ser una enfermedad infectocontagiosa causada por esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, y es una de las principales causas de morbimortalidad de origen infeccioso, incluso a nivel mundial, ¿no? En el último reporte de la OMS en el 2022, en este año, que es ese reporte de los años premios del 2021 y 2019, recolectando datos de estos últimos 3 años, se menciona que 1.1 millones de pacientes pediátricos, o sea, pacientes menores de 15 años, se infectan, ¿no?, por tuberculosis, y que de estos, más de 225,000, tienen un desenlace fatal, ¿no? Llegan hacia la muerte. Entonces, el agente es Mycobacterium tuberculosis, que viene a ser una bacteria intracelular. Esta es aerobia. Es importante esta característica, ya que de acuerdo a ello vamos a encontrar las lesiones, sobre todo a nivel, digamos, de zonas, en las formas adultas, sobre todo a nivel de zonas de hueso, sobre todo las que son más ventiladas que perfundidas. Y bueno, esta es una característica importante a conocer de este agente infeccioso, y que tiene un crecimiento lento, ¿no? Y por ello es que muchas veces cuando queremos realizar o esperamos un cultivo, pues demora 3 semanas, dependiendo si es un medio líquido sólido, puede incluso demorar hasta 62 días, ¿no? Y bueno, se caracteriza esta bacteria o este agente por ser, bueno, un ácido alcohol resistente, conocido como VAR. Y esta característica es sobre todo porque en su pared tiene alto contenido de lípidos, ¿no?, en la pared celular. Y esto le va a ayudar, digamos, a poder enfrentar diversas situaciones adversas, como pueden ser la parte del medio físico, ¿no?, o la exposición a ciertos agentes, y va a hacer que esta bacteria, pues, pueda resistir a este tipo de noxas, ¿no? Y bueno, en circunstancias adversas, como se menciona ahí, puede mantenerse latente durante muchos años, ¿no?, dentro del organismo. Algo ya había comentado respecto a la epidemiología este año, y hace poco en este mes salió lo que es el reporte global de tuberculosis, en el cual mencionan que, bueno, dentro de los pacientes que han enfermado por tuberculosis, gran parte de ellos, tenemos 1.9 millones de pacientes, al 54% de pacientes que corresponden a la edad pediátrica, ¿no? Y de estos, pues hay un alto, digamos, número de pacientes que llegan hacia la mortalidad. Ahora, también, bueno, a nivel mundial, la parte de lo que es la notificación y el diagnóstico de tuberculosis ha disminuido, ¿no?, en los últimos años, y esto corresponde a lo que es la pandemia, ¿no?, ya que muchas estrategias, digamos, todo se enfocó en sí a lo que era la identificación, pues, ¿no?, del COVID, ¿no? Se como que menoscabó, o ya no se hizo, digamos, la búsqueda de estos pacientes, y bueno, cayó tremendamente, como se puede observar en la imagen, una caída tremenda, ¿no? Del 2019, que iba en la parte de lo que era detección y diagnóstico, al 2020, digamos que pues cae tremendamente, de más de 7.1 millones a 5.8 millones de notificaciones, ¿no?, por año. Y se menciona que aproximadamente corresponde a unos 5 millones respecto a los años previos, ¿no? Y bueno, nuevamente ya con la disminución, digamos, de estos casos, o con la parte de la pandemia, que ya pues tenemos cepas menos mortales, o que afectan con menos compromiso a los pacientes, pues ya se han ido reincorporando, digamos, las estrategias, y con ello un incremento de la notificación de casos, ¿no?, para fines del 2021. Y es a nivel nacional, ¿no? El cuadradito, el pequeño, es a nivel mundial, y el otro es por regiones, ¿no?, de acuerdo, digamos, a nivel, digamos, de las regiones de las Américas, Europa, etcétera. No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial.
Y bueno, la tasa de incidencia, nosotros nos encontramos entre los 100 y 299 casos por 100.000 habitantes por año, entonces estamos dentro de un número considerable, digamos, dentro de los países que afecta la tuberculosis. Y dentro de estos, pues no nos vemos exentos de los casos de resistencia, ¿no? Inicialmente, pues, los casos básicamente se manejaban en los pacientes adultos, pero siempre que hay un adulto con TB, pues existe a su alrededor también pacientes pediátricos, ¿no? Y ellos pues también han ido incrementando la parte del número de casos respecto a los pacientes con, digamos, con problema de resistencia, ¿no? Ya sea monoresistente, poliresistente o MDR. Y bueno, la mortalidad que es tan importante recalcar en los pacientes tanto VIH negativos como positivos, tenemos incluso que hasta un 14% de todos los pacientes son de edad pediátrica, ¿no? Son menores de 15 años en el caso de los pacientes VIH negativos y de los VIH positivos, similar proporción, un 11%, que en realidad es digamos, un porcentaje bien alarmante. Entonces, bueno, de la parte de la epidemiología del MINSA, me pareció también importante colocar, ¿no? La caída, digamos, de las tasas epidemiológicas de acuerdo a los años respecto a la notificación. Y bueno, también en Lima, ¿no? Que en realidad es dentro de los, digamos, en nuestro país está Lima, está lo que es Callao, lo que es Chiclayo, La Libertad también dentro de los países, perdón, dentro de las regiones que están, o departamentos que tienen mayor casos de notificación de tuberculosis, ¿no? Y dentro de estos también son los que en mayor proporción tienen casos de resistencias, ¿no? ¿Por qué es importante la tuberculosis o abordar este tema de la tuberculosis infantil? Pues para nosotros como pediatras es un reto, ¿no? En realidad poder abordar estos casos de pacientes con tuberculosis, ya que son los que mayormente, por el tipo de, digamos, de mecanismo o fisiopatología de la tuberculosis, que viene a ser un organismo intracelular y va a haber una respuesta celular, y esta inmunidad celular pues no va a estar bien desarrollada dentro de los primeros, digamos, años de vida, es que va a haber una mayor incidencia de un riesgo de progresión de enfermedad y asimismo de progresión hacia, digamos, sistémica o a lo que son órganos como el sistema nervioso central, ¿no? O también lo que es una diseminación hematógena con una T miliar, ¿no? Entonces, dentro de esto vemos que los grupos etarios más, digamos, comprometidos o los que tienen más riesgo de progresión de enfermedad, pues tenemos a los menores de 2 años, ¿no? Los menores de 1 año incluso mucho más de un 30 a 40% para progresar a una enfermedad pulmonar, y es entre 10 a 20% de pacientes que pueden progresar hacia un compromiso del sistema nervioso central o una enfermedad miliar, ¿no? Como aquí recalco, pues los lactantes tienen mayor riesgo de progresión y de enfermedad diseminada, ¿no? Como aquí mencionan en lo que es el artículo del Pediatrics, que es del 2019. Respecto a la patología, recordando que es un germen aerobio estricto, hay un pequeño videíto, donde aquí menciono pues que el mecanismo de ingreso pues es lo que es la vía inhalatoria, ingresa el microorganismo a la vía respiratoria inferior, se aloja a nivel, digamos, del alveolo, vienen los mecanismos de defensa, pues ven inicialmente lo que es el macrófago alveolar, que es el celestito o bueno, azulito que aparece en el video. Este es un mecanismo, tiene mecanismos, digamos, de replicación y también evade ciertas sustancias a nivel del macrófago y logra subsistir dentro de él. Y asimismo se multiplica, ¿no? Se menciona que de 7 a 10, digamos, bacterias pueden multiplicarse dentro del macrófago, pero estos a su vez, llega un momento en el que hay una, digamos, apoptosis, la célula, bueno, aquí observamos que el macrófago obviamente va a acudir o tiene un recorrido hacia lo que son los ganglios regionales, que es lo que se observa en la imagen en verde. Los ganglios linfáticos van a ser los ganglios linfáticos regionales, que en el caso de los pacientes pediátricos, pues usualmente vienen a ser los ganglios ciliares y los mediastinales, ¿no? Se van a alojar ahí como se observa las bacterias van a multiplicarse y van a, digamos, nuevamente ser huéspedes, ¿no? De los macrófagos, pero el organismo trata, es inteligente, ¿no? Trata de, digamos, autolimitar esta infección,
acuden los neutrófilos, acuden los linfocitos T, y como ahí se menciona, pues no tanto acúmulo de neutrófilos, de linfocitos, tratan de autolimitar la lesión, y en algún momento sí lo va a poder hacer, ciertas personas van a autolimitar la lesión y pues no progresa más, ¿no? Pero hay otros pacientes que no. Por ahí se ve otra célula que estaba infectada, que se va hacia la parte de lo que es una diseminación hematógena, y bueno, por vía sanguínea y también linfática pueden, digamos, infectar cualquier órgano de la economía, ¿no? Siguiente. Dentro de las formas clínicas me pareció muy interesante colocar esta diapositiva en la que mencionan las formas clínicas mencionadas por Schaff, en donde aquí mencionan de acuerdo a la edad, ¿no? Cuál es la manifestación, digamos, más frecuente que puede presentar un paciente de acuerdo a la edad, ¿no? En el caso de los pacientes menores de 2 años, pues usualmente vamos a encontrar lo que son los focos de Gaume complicados o una TB pulmonar primaria, o también en el caso de los pacientes que tienen un sistema inmune pues todavía en desarrollo, lo que son las formas diseminadas, ¿no? La forma miliar o la meningia. En el caso de los pacientes de 2 a 6 años, como mencionamos aquí, pues vamos a encontrar lo que es un complejo de Gaume no complicado o una enfermedad linfática, ya sea una adenopatía cervical o ganglios intratorácicos a nivel mediastinal. A la edad de 6 a 10 años, usualmente se suelen presentar pacientes con derrame pleural o TB pleural, ¿no? Y por encima de 10 años, pues ya tenemos las manifestaciones del adulto, ¿no? Una tuberculosis pulmonar con compromiso a nivel apical. Importante recordar lo que es una exposición, lo que es infección y lo que es enfermedad, ¿no? Exposición básicamente va a ser la historia del contacto, ¿no? Un paciente pediátrico que tiene el padre o madre que resultaron con tuberculosis, o una tía que es su cuidadora que resulta con tuberculosis, o su cuidadora misma que puede ser una persona, digamos, externa a la familia, pero que es quien la cuida diariamente, y pues es tosedora y salió beca positivo. Eso es básicamente solamente la parte de exposición, que hay un contacto, el paciente se le realiza un PPD, sale negativo, al examen clínico no tiene ninguna manifestación, está asintomático, y tiene una radiografía normal. Nosotros decimos que hay infección cuando ya hay una evidencia de que ha ingresado el organismo al cuerpo del pequeño. Entonces, para ello tenemos lo que es el PPD. Tenemos un PPD positivo, pero se encuentra clínicamente asintomático y tenemos una radiografía normal. Eso lo mencionamos como infección. Y enfermedad, pues obviamente ya hay ciertas manifestaciones clínicas, dependiendo de acuerdo al órgano que se vea comprometido. Y bueno, de acuerdo a la parte de las manifestaciones, van a ser variadas de acuerdo al órgano que se encuentre comprometido, ya sea a nivel del sistema nervioso central. Incluso también hay uveitis, ¿no? Que digamos que son causadas por tuberculosis. Hay problemas también cardíacos, pericarditis constrictivas. Voy a mencionar algunos casos al respecto, que bueno, hemos podido tratar en lo que es en el Hospital Rebagliati. Hemos tenido casos muy interesantes que voy a mencionar a continuación, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos aquí a un paciente varón de 13 años que ingresa por fiebre, tos. Él ingresa por un cuadro de 1 semana de evolución, pero bueno, ingresa con un examen de COVID positivo. Le realizan una plaquita en la radiografía, bueno, se evidencia lo que es efusión pleural, ¿no? Básicamente, y dentro de los estudios realizados, pues es evaluado por nuestros servicios, se le realiza una punción pleural, y bueno, se realiza lo que es su citoquímico. Lamentablemente, bueno, no se obtuvo el recuento celular, pero se obtuvo características de exudado con proteínas en 6, si bien es cierto la glucosa no estaba consumida, estaba en 71, un LDH ligeramente incrementado en 464, pero con un ADA positivo, ¿no? Un ADA en 89. Y se le realizó también a este paciente lo que es un PPD, que resultó en 18 milímetros, que también dio positivo. Como antecedentes, el paciente tenía una mamá que, bueno, mencionan ahí que años previos, que tenía tuberculosis pleural aparentemente, pero que estaba en estudio. Pero no nos mencionó que tenía un BK positivo. La mamá realmente se encontraba en estudio en el momento de la evaluación del paciente. Tenía así un hermano con antecedente de tuberculosis 10 años antes y que recibió esquema sensible. Siempre es importante mencionar la parte de la sensibilidad en los contactos, ¿no? Y bueno, una hermana también de 16 años que falleció meses previos a la hospitalización. Aparentemente mencionaron ellos por un diagnóstico de una tuberculosis multisistémica.
¿no? Entonces, bueno, al paciente inicialmente se le inicia con esquema sensible. ¿Y por qué lo comento? Porque inicialmente tuvo una efusión pleural derecha. El paciente va con una buena evolución clínica aparente, pero estuvo como 2 semanas con tratamiento, 4 semanas en realidad, y luego reingresa. Reingresa con una evolución de 7 días, nuevamente reaparece la fiebre, un poco de la parte de la taquipnia, dolor torácico, dolor pleurítico básicamente, pero ya no del lado derecho, sino del lado izquierdo, recibiendo esquema sensible. Entonces, bueno, a este paciente se le realiza lo que es una biopsia pleural. Se tuvo la oportunidad de poder enviar la muestra a lo que es GeneXpert, y dio positivo para resistencia a rifampicina, y se cambió el esquema de tratamiento que recibía el paciente, ¿no? Actualmente el paciente ha sido ya dado de alta. Bueno, cumplió 14 años, ya lo vio lo que son el servicio de neumología de adultos, pero bueno, la patología también para aquí mencionar, que mencionan un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, pero ya pues teníamos lo que era, en realidad lo que era el PPD positivo, la clínica, teníamos el contacto, y además, por la parte de que no fue con una evolución favorable, pues siempre sospechamos en que hay resistencia, o bien no hay adherencia al tratamiento también, ¿no? Es importante también llevar el control del manejo de que sean los DOTS, o sea, que sea una dosis administrada y observada por el digamos, personal a cargo, ¿no?, del programa. Tenemos también otro caso de un paciente varón de 10 años, que bueno, como antecedentes, bueno, gemelar, prematuro, estuvo en ventilación mecánica, aparentemente después no tuvo cuadros, digamos, de shock o neumonías, negaba un contacto actual de tuberculosis. La mamá, 8 años antes, bueno, para el 2013, tuvo diagnóstico de TB pleural, recibió tratamiento sensible por 6 meses, solamente había un sospechoso que era aparentemente el padre, que era tosedor crónico, y bueno, el paciente viene con una historia de 2 meses de fiebre intermitente, había sido manejado de manera ambulatoria, siempre le decían faringitis, en 3 oportunidades recibió amoxicilina, le daban ibuprofeno, en algún momento también le dieron prednisona. Él viene con fiebre intermitente, con hiporexia, con pérdida de peso aproximadamente 3 kilos en los últimos 2 meses. Y bueno, una semana, digamos, antes del ingreso, ingresa con tos, con distrés respiratorio, ¿no? El cual fue en incremento en la última semana. Al examen, pues el paciente se encontraba taquineico, desaturando, había soplo tubárico, ¿no?, en tercio superior de mi tórax izquierdo, y pues estaba con disminución del murmullo en ambas bases, lo que era en 2/3, ¿no?, de mi tórax izquierdo. Y bueno, se le realizó lo que es su radiografía. Al momento, bueno, en la evaluación de la emergencia, donde se evidencia lo que son radiopacidades, él sí tiene una forma en realidad adulta, ¿no? Es un varón de 10 años, tiene incluso lesiones apicales, ¿no? Impresionaron también imágenes aéreas con sospecha de presencia de cavernas. También aquí había ya contenido líquido, ¿no? En la cisura había cisuritis en el lado derecho, la radiopacidad homogénea, que bueno, en la parte de la efusión pleural en lo que es el lado izquierdo, y bueno, el paciente se le pide la parte de lo que son sus estudios, tenía ya evaluación, un día antes había sido evaluado en otro centro de salud, en Angamos, me parece que en el hospital Angamos, donde le pidieron un aspirado gástrico, y bueno, fue dado de alta para reevaluación posterior, pero por la falta de la dificultad respiratoria es que la vemos en revalidad un día después, y ese BK, ese seguimiento de BK en aspirado gástrico en realidad dio positivo, y también, digamos, se le pudo realizar lo que es un GeneXpert a ese aspirado gástrico, se detectó Mycobacterium, pero no se detectó resistencia a rifampicina, ¿no? Era un paciente con sensibilidad a la rifampicina. Entonces, al paciente se le inicia un esquema de tratamiento, un esquema sensible inicialmente, realiza lo que es o tiene una RAF hepática, se le cambia el esquema de tratamiento, la isoniazida por levofloxacino, pero a la semana siguiente, porque demora en salir, digamos, los cultivos, como salió un cultivo líquido, digamos, positivo para Mycobacterium, le realizaron genotype, y en el genotype se detectó resistencia a isoniazida, ¿no? Entonces, cambiando en sí el esquema de tratamiento, ¿no?, del paciente. Importante siempre ver la parte de la sensibilidad, ¿no? Interesante de este caso, bueno, ambos, el primer paciente, el del lado izquierdo, es una paciente con antecedente de una cardiopatía congénita cianótica de 13 años, que ella, bueno, cursó con fiebre intermitente de 1 mes de evolución,
con dificultad, ingresa con dificultad para respirar, también tenía lo que es la pérdida de peso, y bueno, el examen se evidenciaban subcréditos difusos, se veía, se evaluaba a la paciente que estaba, ¿no?, con taquipnia, también se auscultaban roncos. Y bueno, esta pequeña también se le realizó su radiografía de tórax y en la radiografía se observaban imágenes, digamos, más radiolúcidas, ¿no? Impresionaban circunferenciales, impresionaban ya la presencia de cavernas, lesión alveolar o parenquimal también había, ¿no? Y era un compromiso extenso bilateral. Ella sí, bueno, con todo se le realizó lo que es un BK esputo, salió incluso 2 cruces. Se le pudo realizar un GeneXpert, no se detectó resistencia a rifampicina. Y bueno, se inició su esquema sensible, está con buena tolerancia, ha ganado peso. Por el antecedente, digamos, de ser cardiópata y también tener desnutrición, se le indicó a ella piridoxina, no ha realizado, no ha tenido RAFA, este paciente ha tenido una buena evolución, la estamos evaluando por consultorio externo. Tenemos otro paciente que es un paciente varón, también es escolar, el cual no ingresa en sí a neumología como, digamos, por historia respiratoria, sino el paciente ingresa por un estridor, ¿no? Un estridor, una disfonía, tos muy esporádica, aparentemente no había cuadro febril, netamente era la disfonía marcada de 3 meses de evolución, y bueno, fue evaluado por otorrino, le realizan una laringoscopía, y en la laringoscopía evidencian lesiones, ahí lo reportan como papilomatosis versus granuloma, incluso ya estaba para programación de una microcirugía laringea, pero al momento de ser evaluado por pediatría, para el RQ pediátrico, pues se le realiza lo que es su radiografía de tórax, y en la radiografía la pediatra pues evidencia, ¿no?, esta radiografía que no es, digamos, normal, ¿no?, con una radiopacidad del lado derecho, ¿no?, incluso no tenía una línea de Damasó, y impresionaba un incremento de la digamos, una imagen más radiopaca, ¿no?, casi cálcica, de densidad casi cálcica, digamos así, ¿no? Y bueno, en la tomografía sí se evidenció pues que habían lesiones calcificantes, sobre todo la pleura. Después del inicio del tratamiento, en realidad ha habido disminución del compromiso. Este paciente tuvo un PPD negativo, ¿no? A diferencia de los otros pacientes que sí se identificó un PPD, digamos, positivo, este paciente también, bueno, tenía cierto grado de desnutrición. Su BK de esputo salió positivo y, bueno, se detectó resistencia a rifampicina, ¿no? De los pacientes que hemos presentado, la mitad sensibles y la mitad resistentes. Otro de los casos también, como hemos mencionado, son en los pacientes, si bien es cierto, lactantes y menores de 2 años, que pueden haber una progresión sistémica o un compromiso a nivel del sistema nervioso central. Es muy raro, digamos, el compromiso óseo en edades tan tempranas, ya que para que haya un compromiso óseo, pues deben de haber por lo menos 2 años, digamos, de enfermedad, ¿no? Un tiempo en realidad bien largo para, digamos, que haya una expresión de la enfermedad a nivel óseo. Y bueno, en este caso tenemos una paciente de 2 años, 7 meses, que ella acudió porque tenía una deformidad de la columna. Inicialmente le realizó una plaquita a la cual no tuvimos acceso, pero la mamá le refirieron a evaluación, digamos, por el especialista, refirieron dolores del crecimiento, le decían, ¿no? Y que reciba terapia física, pero conforme iba avanzando los meses, esa deformidad se acentuaba mucho más, y además pues empezó a tener fiebre un poco intermitente, la parte de la hiporexia, ¿no? Y la actitud antálgica pues que era mucho más llamativa, ¿no?, conforme pasaba el tiempo. Entonces esta pequeña, nosotros ingresa en sí básicamente por un cuadro de dolor torácico, ¿no? También abonado a lo que era el dolor de espalda, la actitud antálgica de esta pequeña, en la parte, digamos, de la región cérvico-dorsal, siempre con la, digamos, actitud hacia adelante. Y una semana antes del ingreso, pues presenta bastante dolor, ¿no? Y bueno, acude a la emergencia, se le evalúa, se le evidencia al examen físico disminución del murmullo vesicular en emitoras derecho, matidez en el tercio inferior del emitoras mencionado. No tenía mucho distrés la pequeña, ¿no?, para el compromiso que ella tenía. En realidad, a la radiografía era una disociación, digamos, clínico-radiológica, porque ella lo hacía con taquimia, pero no con tanto esfuerzo para el compromiso que tenía la pequeña.
Y bueno, por la parte de la actitud antálgica y de esta posición que ella tenía patológica de la región cervicodorsal, pues se le realizó también dentro de los exámenes lo que es, digamos, una resonancia de columna, ¿no? Y en la columna pues se evidenció lesiones, ¿no? A nivel de D10 y D11 con presencia de colección, ¿no? En la imagen que observamos, hay un punterito creo acá. Ya. Entonces, aquí observamos la parte de la lesión ósea, prácticamente un cuerpo vertebral está completamente destruido y todo alrededor está lleno, digamos, de la colección, ¿no? Se ossidifica. Y bueno, la paciente se le realizó lo que es una biopsia pleural, también en algún momento se le colocó un tubo de drenaje, ¿no? Por digamos, la parte del derrame masivo que ella tuvo. Se le pudo obtener una muestra de biopsia pleural y bueno, la biopsia pleural mencionaba un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con células gigantes tipo lanjas y bueno, ahí mencionan de probable origen tuberculoso, ¿no? Le realizaron un BK cuadril negativo, pero la niña recibió tratamiento prácticamente casi 18 meses, con esquema sensible, y el tiempo de tratamiento en realidad vamos a ver que va a variar de acuerdo a la evolución clínica, ¿no? Porque esta pequeña, si bien es cierto, en la imagen que observamos aquí, casi 10 meses después, pues observamos que ya se observan los cuerpos vertebrales, ¿no? Que están todo, digamos, destruidos, la parte anterior. Ya no se observa mucho la colección que tenía previamente el 2021, ya para este año está mucho menos, y la compresión medular tampoco ya no es tal como aquí, donde había pues un riesgo de disección medular. Aquí ya no la hay. La niña fue manejada con su esquema sensible, empírico, y también lo que es su corsé, ¿no? Por la parte de neurocirugía la manejó con corset, ya que como era muy pequeña, 2 años, 7 meses, nos mencionaban que todavía por su crecimiento y por el peso que tenía en ese momento, tenía que ganar más peso y, digamos, tenía que crecer o tener por lo menos 3, 4 años para que le hagan la colocación, ¿no? Digamos, de sus ortesis prácticamente de la columna, ¿no? Para poder, digamos, mejorar la parte de la dinámica de la columna. Pero digamos, la prolongación del tratamiento fue porque todavía presenta una pequeña colección, alrededor, digamos, de 10 de 11, pero hasta el momento no ha sido programado, supuestamente le iban a programar para marzo de este año para lo que era el procedimiento quirúrgico, pero hasta el momento no lo realizan, ¿no? Entonces, por ello es que se fue, digamos, prolongando un poquito la parte del esquema. Y, bueno, finalmente en la plaquita, como aquí vemos en el inicial, con un compromiso extenso y con derrame, aquí se observa más, digamos, hipoventilado, se podría decir, porque está con el corset, y encima del corset se ve, ¿no? No se ve tan claro, digamos, el parénquima, pero al menos no se observa esa radiopacidad, homogénea, del lado derecho, ¿no? Entonces ya está mucho mejor de la parte, digamos, pulmonar y pleural, ¿no? Y la parte de la resolución del compromiso óseo, pues, en realidad una mejoría marcada. Y ella, bueno, a Dios gracias, fue esquema sensible, no hizo RAFA, toleró la medicación y también ganó peso. 4 kilos subió en un año. Dentro de las manifestaciones, también no solamente el compromiso óseo, sino también tenemos compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Por diseminación, digamos, hematógena, se puede ir, digamos, a los diferentes órganos de la economía. Este es un paciente de 9 años, incluso es un paciente que es hijo de personal médico, de provincia, que no tenía vacuna de la BCG, que bueno, él inicia básicamente con un cuadro netamente neurológico, ¿no? Mencionan 6 meses de evolución, de cambios de conducta, cefalea, 2 meses previos se agregan lo que es fiebre intermitente, hay hiporexia, pérdida de peso, y bueno, aquí observamos algunas de sus imágenes. En la parte de la tomografía pulmonar, pues hay un compromiso miliar, ¿no? Y también a nivel de lo que es su resonancia cerebral, pues observamos la presencia, digamos, del compromiso a nivel de lo que es cerebelo y también lo que es glóbulos, digamos, parietales, ¿no? Y observamos la presencia de edema alrededor, ¿no? Digamos, el anillo que está más remarcado, ¿no? Con el centro aquí más denso. Y, bueno, el compromiso del sistema nervioso central, pues definitivamente el paciente tiene este tiempo de tratamiento mucho mayor, ¿no? En este caso es un año.
En la última resonancia de este paciente, aparentemente hay algunas lesiones a nivel de cerebelo. El neurólogo ha considerado ampliar un poquito más el esquema, pero el paciente también ha recibido un esquema sensible, ¿no? Entonces, él también tuvo, digamos, sensible empírico, porque sus BK de aspirado eran negativos, ¿no? Y este es un casito también interesante. En realidad es un paciente que llega por, básicamente aquí para mencionar el compromiso del pericardio y recalcar, ¿no? Que muchas veces hay patologías que se pueden, digamos, soslayar o pueden estar disfrazadas, ¿no? En este caso era un paciente que lo veían ya como un año y medio por una hepatopatía. Había cambios, digamos, hepáticos, pero a nivel básicamente de ecográfico, ¿no? Había un incremento de la vascularidad, mencionaban básicamente cambios estructurales, pero no había alteración de las transaminasas, ¿no? Del lactato, de su perfil de coagulación, etcétera, ¿no? Y no encajaba mucho, incluso tenía una biopsia hepática donde mencionaban que no era concluyente, como para una cirrosis hepática. Finalmente, este paciente, en una ecografía, en una tomografía trifásica que le realizan para lo que era un estudio de lo que era cirrosis de la hepatopatía inicial, en un corte inferior, ¿no? De la parte del corazón se observa una imagen bien, digamos, hiperlúcida, y bueno, con sugerente, ¿no? De una calcificación. Inicialmente lo catalogan como una calcificación que podría ser pericárdica o intracardíaca. Bueno, ingresa, le hacen una biopsia, ¿no? En la biopsia, finalmente mencionan lo que es una pericarditis crónica con calcificación distrófica, ¿no? Y mencionan ahí leve infiltrado linfocitario. El paciente tuvo un PP en 10, y bueno, un estudio de líquido pericárdico con una de 28, que para valor referencial del estudio ahí mencionaban un punto de corte de 20, ¿no? El paciente inicialmente ingresa por un problema hepático, luego pasa por cardiología y finalmente, bueno, lo vemos porque al momento de hacer la pericardiotomía, y le hicieron, digamos, por la colocación de los puntos, hay una especie de salida de líquido pericárdico, cetrino, que uno le evidenciaba. El niño llegó con la digamos, herida operatoria, que tenía una especie de fisura en donde había, digamos, se había salido un punto, ¿no? de su sitio operatorio, y por ahí salía, chorreaba. Uno le aplastaba un poquito la parte del tórax y salía, ¿no? El contenido, digamos, cetrino de la parte pericárdica, ¿no? Y bueno, se le hizo mayor estudios con los que ya he mencionado. Se le inició tratamiento empírico porque no hubo otro, digamos, otro examen que nos diera positivo, de la parte, digamos, pleural, porque también hizo por ahí un derrame pleural, hizo un neumotórax, bueno, hizo diferentes complicaciones, y finalmente el paciente ya fue dado de alta. Recibe tratamiento 16 meses y es esquema sensible también, inicialmente con corticoide, que luego fue, digamos, con una disminución progresiva, ¿no? Ahí observamos en la radiografía que ya se evidenciaba, incluso en la radiografía, no necesariamente era la TEM, ¿no? Se evidenciaba en la radiografía una, digamos, que estaba más radiopaco y tenía una densidad cálcica. Y bueno, aquí está, bueno, el paciente que cuando le pusimos incluso un vasito, la mamá nos mandó la foto, un vasito de la herida, y se menciona, ahí está la salida. No sé si se nota muy poquito, pero en realidad no coloqué el video porque tenemos el video. Es donde se veía el chorro de líquido cetrino, ¿no? Que salía de la herida operatoria. También la parte de compromiso, no solamente de los ya mencionados, sino también muscular, ¿no? Un paciente que pensaron en un, digamos, en un tumor, un lactante, que finalmente fue en la anatomía patológica, es que salió el proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ya con alta sospecha, ¿no? De TB. Él, su PPD salió negativo, se le dio tratamiento sensible o esquema sensible empírico y fue bien, pero también son casos, digamos, poco frecuentes, ¿no? Que es importante recordar. Entonces, para el diagnóstico en sí, cuando nosotros pues, estudiamos pediatría, nos mencionan o nos enseñan lo que son los criterios de Stegen y Toledo, ¿no? Pero en realidad eso aún no tiene una validación. No existe en sí una definición estandarizada de caso y no existe una, digamos, un score, ¿no? Que esté validado. Tenemos problemas en la parte del diagnóstico porque pues los niños son pausivacilares,
Muchos de ellos, y por la edad, tampoco expectoran, no se puede obtener muestra de esputo. La clínica es muy inespecífica y de acuerdo al grupo etario, pues hay una alta probabilidad de progresión de enfermedad o de enfermedad diseminada. En la parte del diagnóstico nos tenemos que agenciar de diferentes, digamos, pautas, ¿no? Una de ellas es la búsqueda del contacto, que sea un contacto cercano, reciente y pues que sea basilífero, ¿no? Y bueno, este contacto es importante determinar si es un contacto intradomiciliario o es un contacto frecuente y de este contacto ver el tipo de tuberculosis que tiene, ¿no? Si es pleural, si es pulmonar, etcétera. Y si es que tiene algún estudio, digamos un BK positivo o negativo, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento recibe? A veces no saben si es sensible o no, pero uno pregunta, ¿no? ¿Está recibiendo pastillas o le están poniendo una ampolla, ¿no? Recibe un inyectado. Entonces ahí uno más o menos se orienta entre si es un esquema sensible o un esquema de resistencia, ¿no? Además, bueno, tenemos hallazgos sugestivos, ya sea clínicos, dependiendo de la parte pulmonar, pues la presencia de fiebre intermitente, la presencia de tos. Importante ver la curva del crecimiento, ¿no? Ver la parte del peso, la pérdida de peso o la pobre ganancia ponderal. Y además también nos agenciamos de lo que es la radiografía de tórax. Gran parte de pacientes, la mayoría, pedimos lo que es radiografía, excepto en los más pequeñitos, donde la expresión de la enfermedad pues, puede ser a nivel mediastinal, los ganglios intratorácicos, que usualmente se ve, digamos, reflejada con un incremento a nivel, digamos, de los ganglios parailiares, con un incremento a nivel del mediastino en la radiografía, indirectamente lo podemos ver. Cuando hay una alta sospecha y hay un contacto positivo, o sea, es alta la sospecha, pues se le tiene que solicitar una tomografía, ¿no? Para ver con contraste. Siempre es importante que es con contraste para poder ver el centro necrótico y la captación periférica, ¿no? Eso es importante. Si es sin contraste no nos va a servir para nada. Y bueno, también contamos con pruebas como lo que es el PPD o el IGRA, ¿no? Que en este caso lo vamos a mencionar uno por uno. La OMS en este año también sacó, mejor dicho, lo que es una revisión o un módulo de manejo de la tuberculosis en niños, y en este capítulo, en este módulo, lo divide, ¿no? En diferentes capítulos. Al inicio menciona lo que es la terapia preventiva, luego menciona, ya habíamos mencionado lo que era exposición, lo que es, digamos, infección, y bueno, pues la presencia de la enfermedad, ¿no? Que va hacia este lado de la columna, ¿no? Y bueno, en la OMS en esta guía nos menciona pues que el diagnóstico se va a basar en los síntomas, en la historia del contacto, en el examen físico y en la confirmación bacteriológica. Lo interesante es que ahí mencionan en la parte de los síntomas que pueden ser típicos y atípicos. Dentro de los síntomas, digamos típicos, pues la tos persistente, la fiebre prolongada, sudoración nocturna, la hiporexia importante, y ahí mencionan bastante lo que es la anormalidad en la curva de crecimiento, ya sea con una pérdida de peso o con una pobre ganancia ponderal. Y bueno, siempre es importante comparar en los últimos 3 meses si hay una pérdida o no de lo que es el peso. Dentro de los síntomas, digamos, no típicos, pues son los pacientes con una neumonía, digamos, severa, una neumonía que no responde al tratamiento antibiótico habitual, ¿no? Aquellos pacientes con sibilancias persistentes que no responden, digamos, a broncodilatadores, ¿no? Que no tienen alguna causa, siempre hay que descartar, digamos, la presencia de tuberculosis, ¿no? Historia de contacto no siempre la hay, pero cuando la hay, es importante definir si este es un caso índice, cuál es el caso índice, preguntar a la familia por digamos, tos crónica, porque no necesariamente puede que un familiar diga, oye, yo tengo TB, ¿no? Puede que sea un abuelito que siempre tosa, que tenga una tos seca crónica y que no necesariamente, digamos, tenga todavía el diagnóstico. Nos ha pasado con un paciente, también un hijo de una enfermera, que tuvo un derrame pleural, lo manejaron como una neumonía complicada con derrame, pero finalmente, como no mejoró con la cobertura antibiótica, se le hizo, digamos, estudios, se le pidió PPD, Becan aspirado, etcétera, salió eso negativo. El PPD sí salió en 10, el ADA dio positivo también, pero la mamá no se convencía porque decía, pero si nadie tiene TB. Y por ahí el esposo nos comenta, ¿no? El papá del niño, que uno de sus abuelos siempre está tosiendo. Entonces,
como hay un niño que, digamos, tiene TB, se tiene que hacer despistaje a todos en la familia. Y le realizan a la abuelita y la abuelita beca positivo. Entonces, siempre hay que preguntar por familiares con tos crónica, ¿no? Bueno, también, bueno, el desarrollo de la tuberculosis puede ser, es una bacteria que tiene un crecimiento lento y que tiene mecanismos que la hacen, digamos, evadir, ¿no? Todas, digamos, las respuestas, que se queda silente por mucho tiempo, ¿no? Incluso mencionan hasta exposición después de 2 años, ¿no? Pero que en el primer año de exposición, pues el 90% de los pacientes van a tener algún tipo de clínica, ¿no? Dentro de los exámenes que habíamos mencionado, pues tenemos al PPD y al IGRA. De ellos, en realidad, creo que a nivel nacional, pues nosotros preferimos, se podría decir, el PPD, ¿no? Ya sea por la parte de la economía, ya que es gratuito a nivel nacional. Lo que es el IGRA, tenemos 2 tipos de prueba, el T-Spot, el TB-Spot o el cuantiferón. El T-Spot es un examen más cualitativo, el cuantiferón es un examen más cuantitativo. Bueno, a nivel de lo que es Rebagliati no contamos con interferón, digo, con IGRA, pero sí de manera particular, por ejemplo, el laboratorio Red tiene lo que es el T-Spot, pero está carísimo, está en 600 y tanto, ¿no? Más de 500 soles. Entonces, contamos con una prueba gratuita, que es el PPD. Y además que el PPD, digamos, está libre o se le puede realizar a todas las edades, ¿no? A diferencia de lo que es el IGRA, ya que va a medir la producción del interferón gamma, pues va a ver la actividad de los linfocitos. Si es un niño menor de 2 años, pues, o menor de 5 años, su desarrollo de inmunidad celular va a estar todavía, digamos, en progreso, ¿no? No va a estar completamente desarrollado y por ello puede que hayan falsos negativos. Y probablemente sea una mayor cantidad de falsos negativos en este grupo etario, ¿no? Y bueno, el PPD, la ventaja es que se puede realizar a todas las edades. Además, hay una, digamos, ventaja de que la parte que es gratuita, su sensibilidad y especificidad en realidad es similar un poquito a la parte de lo que es el IGRA. Si se juntan las 2 pruebas, se menciona que es mucho más sensible, ¿no? Bueno, también que nos permite, ninguna de las 2 pruebas nos permite distinguir entre lo que es infección y enfermedad, básicamente es exposición que el paciente estuvo expuesto, ¿no? Y que se ha infectado, está infectado, pero no necesariamente nos va a definir que está enferma, digamos que tiene enfermedad activa, ¿no? En el momento. Lo otro también es que la parte del PPD tiene una desventaja respecto a que tiene que acudir 2 veces o visitar 2 veces el hospital, ¿no? Ya que la lectura se hace entre 48 y 72 horas de colocada la inyección intradérmica, a diferencia del IGRA, que pues es una prueba serológica y es en una sola visita, por decir así, ¿no? Es, bueno, la parte del bajo costo y de la parte de la interpretación, en realidad, es importante que en nuestros programas se les, digamos, capacite, ¿no? Así ya la persona haya recibido una capacitación, esta debe retroalimentarse siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que la lectura de este PPD pues no es la adecuada, ¿no? Y siempre tener en cuenta que va a ser el borde transversal del brazo, lo que es el borde transversal, y lo que medimos va a ser la pápula, ¿no? Que se va, aquí en la imagen, en el lado, digamos, izquierdo, vemos, digamos, con una reglita, ¿no? Aquí está la parte del eritema y esta es la induración. Lo que se mide es el diámetro transversal al brazo. El brazo viene así, entonces el diámetro transversal es ¿no? Porque a veces ponen 5 por 6, 2 por 3, ¿no? Y es una sola medida, que es el diámetro transversal al brazo. Y es solo la induración, como aquí en esta imagen, ¿no? A diferencia que en este lado, pues es incorrecto, porque lo que está marcando es toda la parte del eritema, además de la induración, ¿no? O sea, eritema, induración, eso no es correcto. X. Ya. Entonces, igual la lectura es a 48 a 72 horas, como se ha visto. Nuevamente recalcar que es de manera transversal al brazo. Y bueno, se mide la induración, no el enrojecimiento. Respecto a la parte de los criterios de positividad, pues tenemos más de 10 es positivo en un paciente inmunocompetente, en un inmunodeprimido, en mayor o igual a 5, ¿no? Y algo importante también recordar que digamos, nuestros niños son reexpuestos, porque a veces tienen un contacto
tuvo un PPD negativo, por decir un PPD en 2 o 3, y luego al año siguiente tienen otro contacto, otro familiar. Entonces, nuevamente se le vuelve a tomar su PPD. Si en este caso el PPD viró de estar, digamos, en 2, está en 10, bueno, aparte de que ya es positivo, hay un viraje, ¿no? Es por encima de, o hay una diferencia de 6 entre una y otra, más de 5 milímetros de diferencia entre una medida y otra, pues nos da, digamos, un grado de positividad, ¿no? En el PPD. O puede ser también un paciente que haya tenido 0 y que luego tiene 6, entonces ahí hay viraje, ¿no? O que tiene 1 y que luego tiene 8 o 9. 9 sería negativo, pero para este paciente no sería negativo porque ha tenido uno previo que tenía menos, ¿no? Y hay más de 5, o sea, hay una diferencia de 6 o 7, entonces eso ya es un PPD positivo, se considera positivo. Respecto al IGRA, ya habíamos mencionado un poquito, ¿no? Que era la medida del que era interferón gamma, que lo producen los linfocitos T. Aquí, bueno, en realidad es una muestra de sangre, la centrifugan, sacan la parte de corresponde, digamos, a los linfocitos, lo exponen, ¿no? A diferentes anticuerpos, sobre todo el ESAT6. Son proteínas, el ESAT6 y el CFP10, que digamos son característicos de Mycobacterium tuberculosis, y bueno, se va a ver una coloración, como aquí dice en esta imagen, manchas en pocillo, y de acuerdo a digamos a la coloración hay una especie de estadía geograduaje donde te mencionan que es positivo o negativo, ¿no? En el caso ese es en el T-spot, en el cuantiferón, es un poquito diferente porque digamos, son medidas, ¿no? Cuantitativas de ciertas cantidades. Y bueno, la OMS también recalca bastante la parte de identificar o tratar de identificar o tener una confirmación bacteriológica, ¿no? Si bien es cierto, muchos pacientes se le va a iniciar de manera, digamos, empírica, pero se tiene que, de alguna manera, tratar de confirmar la bacteriología, ¿no? Importante saber si es sensible o no, porque muchas veces le damos esquema sensible y no mejora, o hay un deterioro y pues hay que sospechar de resistencia, ¿no? Dentro de los, digamos, exámenes que se mencionan en el cuadrito, pues tenemos o contamos nosotros con el EXPERT o el GeneXpert. Tenemos el GeneXpert MTV-RIF, que detecta la resistencia a rifampicina. El Expert Ultra no tenemos, solamente el Expert MTV-RIF, y eso que en realidad tenemos un poquito de trabas en el hospital, porque el GeneXpert solamente aceptan para esputo. En el caso de pediatría es un poco complicado, ¿no? En niños grandes podría ser, en adolescentes, ¿no? Pero en niños pequeños, en lactantes, difícilmente menores de 4 años vamos a poder obtener esputo. Mencionan el esputo inducido, ¿no? Pero bueno, tampoco estamos realizando por la parte de la pandemia, no estaban realizando lo que es esputo inducido. Y además el aspirado gástrico también, por la pandemia, en realidad todo eso digamos, ya no se quedó operativo. Se ha vuelto a reincorporar, al menos en el hospital, desde hace 2 semanas ya se toman aspirados gástricos. Ahora, el aspirado gástrico, pues, no es tan correcto, ¿no? Porque el paciente llega de su casa en ayunas, si bien es cierto, y le introducen la sonda y, bueno, le sacan el aspirado. Pero el detalle es que el paciente debe estar en reposo, digamos, acostado, se le debe de colocar la sonda la noche previa, y sin tener la mayor cantidad de movimiento peristáltico, o sea, sin que en ayunas netamente, y a la mañana, digamos a la primera hora de la mañana, tomar la muestra, ¿no? Para poder, digamos, para que sea representativa, ¿no? Y sea, digamos, importante. Ahora, ¿cuántas muestras de estos aspirados? Porque a veces nos dicen, tantas muestras, 1, 2, 3. Se han hecho estudios en donde se menciona que el comportamiento de la tuberculosis es un poco intermitente, entonces puede encontrarse, o hay una mayor probabilidad de encontrar, digamos, la tuberculosis cuando nosotros obtenemos esas 3 muestras. O sea, tomar 4, 5, 6, 7, 8. Eso ya no pierde, digamos, hay muy baja probabilidad de que se encuentre. En los estudios mencionan hasta 3. Y en el primero, pues hay un 50% de probabilidad. En el segundo, se suma un 28% más de probabilidad de poder obtener un resultado positivo, y en el tercero, hasta un 8 a 10% más, ¿no? Entonces, ya pasado el tercero, baja mucha más la probabilidad de obtener, ¿no? Digamos, un resultado positivo. Bueno, además, también mencionan aquí otros tipos de muestras, como puede ser el líquido pleural,
peritoneal pericárdico, pero si bien es cierto, hay otros estudios donde mencionan que es muy baja la sensibilidad con el GeneXpert, ¿no? Un poquito más, el GeneXpert nos puede ayudar cuando es biopsia pleural, que eso sí hemos realizado y en realidad sí hemos tenido buenos resultados, ¿no? Respecto al tratamiento, no sé si estoy dentro de la hora. Respecto al tratamiento, ya que esta bacteria es de multiplicación lenta y tiene un comportamiento, digamos, polivalente y además tiene muchas características, puede mutar, ya que la proliferación o su multiplicación, de acuerdo al tipo de población o bacilo, vamos a ver que va a ser de 10 a la 7 o 10 a la 9 veces que se puede multiplicar la bacteria, y por más de 10 a las 7 veces, la literatura menciona que puede haber una mutación o sea, de nuevo, ¿no? Digamos, dentro de la misma bacteria va a tener ciertas características que se van a diferenciar de la misma población de la cual proviene, ¿no? Y bueno, eso hace que existan, pues, población, diferentes cepas en un mismo organismo y que tengan diferentes mecanismos de resistencia, ¿no? Y por ello es que es importante recalcar, porque muchas veces las mamás dicen, pero tantos medicamentos toma mi hijo, ¿no? Lamentablemente esta es la única, digamos, bacteria hasta ahora conocida que requiere tanta medicación y por tanto tiempo, ¿no? Y bueno, el tratamiento es combinado y pues es prolongado, ¿no? Aquí un pequeño gráfico en donde mencionamos los tipos de poblaciones, digamos, bacilares de la tuberculosis. Habíamos mencionado esta población de multiplicación rápida, de 10 a la 7 a 10 a la 9, ¿no? Y que tienen un metabolismo bien activo, ¿no? Entonces, esta población, ¿dónde va a estar localizada? Pues en las paredes de las cavernas, ¿no? Si bien es cierto, la acción bactericida del isoniazida, pues va a tener un mayor efecto a nivel de esta población, que incluso menciona que va a llegar a negativizar el esputo, ¿no? Entre el primer y segundo mes. Pero asimismo, esta población tiene una alta probabilidad de mutaciones espontáneas. Y bueno, también tenemos, como habíamos mencionado, que es un bacilo intracelular, también tiene mecanismos para quedarse, digamos, dentro del macrófago, intramacrofagocitaria, y esta población pues va a ser de una de fase de inhibición ácida, por lo que tiene un pH ácido a nivel del macrófago, y bueno, su multiplicación va a ser lenta, ¿no? Se menciona que como es un pH ácido va a tener una mejor acción la piracinamida. No quiere decir que en los diferentes tipos de poblaciones no actúen los otros medicamentos, sino que predominantemente la piracinamida, ¿no? Que como es un medio ácido, pues va a disminuir un poco la acción de la isoniazida y rifampicina, pero que también va a tener alguna acción. En las poblaciones, como habíamos visto en el videito, que llegan todos linfocitos macrófagos, ¿no? Para tratar de autolimitar, digamos, la lesión, pero finalmente hay lesiones o dentro de ella, por la parte de los componentes inflamatorios, puede haber lo que es el calcium, ¿no? Entonces, este calcium también va a contener algunos bacilos y estos van a ser de una multiplicación esporádica, ya sea por la parte, digamos, un decaimiento de la parte nutricional, digamos, o alguna comorbilidad que no esté controlada, pues va a, digamos, ser el gatillante para que esta población, pues, tenga esta multiplicación esporádica y a la vez puedan, digamos, recaer el paciente, ¿no? Y, bueno, también existe una población que está totalmente durmiente y como está totalmente durmiente, no se sabe, digamos, la ubicación o la localización, ¿no? Y bueno, esta, digamos, población va a depender mucho de la respuesta inmune, de la, digamos, inmunidad del paciente, y bueno, no tiene una actividad en sí metabólica activa. Si estuviera metabólicamente activa, los diferentes mecanismos de nuestro cuerpo, pues lo identificarían y tratarían de autolimitarlo, ¿no? Pero en este caso, pues como están totalmente metabólicamente inactivas, y están, digamos, silentes, pues van a estar totalmente durmientes, no se van a expresar, ¿no? Bueno, aquí un cuadrito donde podemos observar en resumen la acción de los diferentes medicamentos, tanto la acción bactericida o esterilizante de los mismos, y de alta a baja, moderada a baja, también los consideramos. Es bien interesante este cuadrito, lo saqué de un artículo de la actualización de tuberculosis que es de Caminero, que él básicamente es de pacientes o maneja tuberculosis en adultos, pero es lo mismo, el medicamento es el mismo para el mismo agente. Y en la OMS, muchas veces no tenemos a la mano, digamos, estos datos de la resistencia o la sensibilidad o la mejor penetración, mejor dicho, de los medicamentos a nivel del sistema nervioso central,
para recordar de que, ¿no? Que estos medicamentos, linezolid, levofloxacino, la piracinamida misma tienen una muy buena penetración a nivel del sistema nervioso central, a diferencia pues del etamotol que tiene pobre, ¿no? Penetración, la isoniazida igual solo cuando hay cierto grado de inflamación. A pesar de ello, son medicamentos que utilizamos y que los pacientes pues van bien, ¿no? Respecto a las definiciones, voy a pasarlo en realidad porque son definiciones operacionales respecto a que si es resistente a un medicamento, a más de uno, diferentes de isoniazida, rifampicina o MDR o XDR. Solo recordar que de todos estos tipos tenemos pacientes, ¿no? Que tienen un contacto o que incluso se le pudo aislar un agente o una bacteria MDR o XDR. Tenemos también que recalcar que la guía, la última guía o actualización de la norma técnica de respecto al tratamiento de tuberculosis, pues es del 2018, ¿no? Y desde el 2019 ya la OMS ha clasificado los grupos en realidad en 3 grupos. Aquí he colocado en el lado derecho lo que es la actualización o la última actualización del 2018 que sigue con la digamos, actualización previa del 2016, que es la misma, o que cambió un poquito respecto a la del 2013, pero en realidad aquí sigue con 4 grupos. Y bueno, aquí, digamos, la diferencia o lo que aquí se menciona, pues es que en el grupo D prácticamente son los que ahora se han agrupado, el C y D, ¿no? Y ahora ya las, digamos, están en el grupo C, que considera la OMS. Y es importante porque la OMS da pautas de tratamiento y nos mencionan, por decir, 3 medicamentos del grupo A y un medicamento del grupo B. Y si es que no se tiene uno del grupo B, uno del grupo C. Entonces, nos da algunas pautas que por ahí nos podrían, digamos, podríamos confundir un poco con la parte de la norma que tenemos nosotros acá en Perú, ¿no? Pero los principios son los mismos, pues, ¿no? Y los medicamentos, pues, lo que es bedaquilina y de la manit, no contamos al menos salud en pediatría, nosotros no contamos con esos medicamentos. En MINSA sí he visto que mediante trámites del CENER, las juntas médicas que realizan presentaciones de casos de manera particular, sí tienen la disponibilidad de esta medicación, ¿no? Lo cual en realidad es muy buena. Algunos factores de riesgo para resistencia, los esquemas de acuerdo a la resistencia, seguimos la misma orientación de la guía o la actualización del 2018 de MINSA, los esquemas estandarizados y empíricos. En realidad eso solamente lo menciono en las diapositivas, ¿no? Para tener en cuenta lo de los nuevos fármacos que ya habíamos mencionado. Los esquemas que también se mencionan aquí. No puse las dosis, pero es importante recordar que las dosis en pediatría y en adultos pues son diferentes y de acuerdo, digamos, a que los niños tienen dosis un poquito más altas, ¿no? Respecto a la parte de los adultos y eso es por la parte de la acetilación rápida que tienen los pacientes pediátricos, ¿no? Para culminar, comentarles el caso de una paciente, se presentó en lo que es un congreso en el ALAD. Es una paciente de nosotros del servicio de neumología pediátrica del Hospital Rebagliati, que es una paciente de 5 años que tenía o presentaba clínicamente lo que era tos intermitente, apetito disminuido, pero tenía un contacto intradomiciliario o MDR, ¿no? En ella se le realiza lo que es PPD, en la cual pues se encuentra un PPD positivo en 25, al examen físico en realidad no habían grandes hallazgos, sin alteración, y bueno, en la tomografía sí había una lesión parenquimal, ¿no? Y también había compromiso ganglionar, ¿no? El centro necrótico y digamos, el contraste periférico, ¿no? Y bueno, esta paciente se trató, ya que hay diferentes estudios donde se menciona que se puede tratar la tuberculosis MDR con medicación netamente vía oral, sin necesidad de requerir un inyectable, pues se reunió la evidencia, ¿no? Y como la paciente no tenía un compromiso o una enfermedad extensa, no había un compromiso extrapulmonar, ¿no? Adicional, digamos, o un compromiso sistémico, o otro, diseminación progresiva, pues se optó por darle un tratamiento con vía oral. Ya teníamos el precedente en el hospital de que le habían dado un esquema vía oral a una paciente que hizo un DRES, entonces no le podían dar esquemas de primera línea, y finalmente le dieron por vía oral
los medicamentos, ¿no? Y bueno, nos dieron, digamos que recibimos ¿cómo se puede decir? Nos regalaron, por decirlo así, la clofazimina, porque eso no contamos nosotros con esa medicación en el hospital. Bueno, lo que es levofloxacino, linezolid, sí se hizo el trámite para el linezolid, no es un medicamento que nos den así, al menos vía oral, porque endovenoso sí nos dan, pero vía oral no, tampoco no es fácil, digamos, obtenerlo. Se hizo el trámite y se logró dar a la pequeña el tratamiento de levofloxacino, linezolid, teniendo clofazimina, cicloserina, tamotol y piracinamida. Lo recibió por 18 meses y en realidad la respuesta fue muy buena, respuesta clínica favorable, no hubo pérdida de peso, ganó peso, y bueno, tuvo muy buena adherencia al tratamiento. Lo único es que la clofazimina le provocó tener un cuerpo bronceado, le incrementó un poquito una hiperpigmentación, digamos, dérmica, que en realidad no fue a mayores, no tuvo otra complicación nuestra paciente y recibió un esquema netamente vía oral, ¿no? Que eso ya desde el 2018 ya ha sido, digamos, publicado, recomendado en diferentes estudios y, digamos, también mencionado por la OMS. Como conclusiones, pues, recordar que la tuberculosis infantil viene a ser una enfermedad infectocontagiosa prevalente aún, que es una causa importante, causa infecciosa importante de morbimortalidad en la población infantil, que no existe una definición de caso específica para tuberculosis infantil. Y bueno, el diagnóstico básicamente lo vamos a realizar teniendo en cuenta la historia clínica, teniendo en cuenta el resultado de un PP de IGRA, o, bueno, y también lo que es una radiografía de tórax anormal, ¿no? Y bueno, importante siempre recordar la parte de las pruebas de confirmación bacteriológica, ¿no? De acuerdo a la accesibilidad, y en realidad incluso nosotros nos agenciamos de otros centros de salud para poder enviar nuestras pruebas de GeneXpert. En la institución no realizamos y no nos aceptan muestras de líquido pleural, no, bueno, líquido pleural tiene baja sensibilidad, pero de biopsia pleural, de lavado bronquialveolar tampoco no nos aceptan. Nosotros lo realizamos, digamos, pidiendo apoyo al INS mismo de Chorrillos, incluso también estamos enviando a lo que es el Centro de Salud de Max Arias, que en realidad hasta ahora han sido un gran apoyo. Es un centro de salud y el Hospital Rebagliati no nos brinda digamos, esta accesibilidad, ¿no? Ya se están haciendo las coordinaciones ya con microbiología, para ver, y que nos apoyen, pues, ¿no? Porque en realidad pediatría, conseguir un beca positivo para realizar recién un GeneXpert, pues es muy, muy difícil, ¿no? Bueno, espero no haber sido muy extensa. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algo. Doctora, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha sido, Mucha información. sí, no, ha sido de gran información todo lo que nos ha mencionado. Estoy seguro de que el tema es mucho más amplio, porque Sí, el tema definitivamente. de tuberculosis en niños incluye la TB latente, incluye el tratamiento multidroga resistente, que la verdad es que nos gustó bastante poder ver una paciente aquí en Perú tratada con tratamiento bioral, un MDR, ¿verdad? Con tratamiento bioral, Sí, la verdad es el que contacto es MDR. hay contacto, exacto. En ella no se pudo aislar, digamos, ningún BK, incluso se hizo lavado bronquialveolar, se detectó, se hizo un GeneXpert en el lavado, o sea, en el lavado bronquial. No se detectó, digamos, en alguna otra muestra. En aspirado siempre salía negativo. Posteriormente se le hizo un lavado bronquialveolar y dio positivo y era sensible. Entonces recibió su medicación. Bueno, en el caso de ella era sensible, pero ya había, o sea, no era resistente a rifampicina, salía. Indeterminado le salió a ella, me Sí, y parece. justo eso, ¿no? Justo eso porque no, la verdad es que hasta ahorita no es un caso de tratamiento bioral, ¿no? De repente los reportes que nos dicen otros países, Argentina, Europa, tratamiento bioral para la tuberculosis, y pues acá en Perú yo creo que particularmente es el primer caso que veo. Y creo que también en otros países usan la bedaquilina. Sí, bedaquilina y de la maní, ¿no? De acuerdo a la edad, mayores de 4 años, mayores de 6 años. Ya se utilizan en pacientes pediátricos. Pediátricos. Es un sueño, ¿no? Yo creo que es un sueño para todo pediatra poder tratar a un paciente MDR Todo que bioral, tenga todo con diagnóstico pastillas. con pastillas, o con jarabes, ¿no? Creo que de repente es un poco futurista el Mm, pensar un poco eso.
¿no? No, Doctora, creo que en realidad, sí, dígame. no siga, dígame. No, decía que en realidad todo está en, digamos, unir fuerzas, ¿no? Porque como le digo, nosotros, por ejemplo, el Gene Expert nos pone limitaciones el mismo hospital, pero nosotros buscamos la manera, ¿no? Hoy día he hecho dos, broncoscopías, en una de ellas hemos hecho lavado y hemos enviado a Max Arias de nuevo por un pacientito. Vemos en realidad en Rebagliati pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Que hemos estado viendo incluso en las últimas semanas muchos pacientes con TB latente, incluso también pacientes neurológicos, en realidad de todos, ¿no? Oncológicos, etcétera, con TB latente y que requieren, digamos, recibir su TPI. Que en realidad TPI también es un tema muy aparte, porque también dije, lo voy a mencionar, pero en realidad es otro, Sí, es un tema todo aparte, ¿no? Es diferente, sí. Y también exacto. hay muchos casos para mencionar. Es bien, bien extenso. Tenía entendido que Socios en Salud hacía también esfuerzos para hacer Gene Expert en la población. Claro, ellos lo hacen con MINSA, y con adultos, incluso he visto que Socios en Salud trabaja también con adultos. En el caso de nosotros, como le digo, incluso una vez me he ido súper lejos de Villa María del Triunfo, creo que es, a un hospital que nos dijo que nos podían hacer Gene Expert y ya nos fuimos hacia allá, a Chorrillos, o sea, a donde nos digan que nos pueden apoyar, pues enviamos las muestras, ¿no? Nos vamos. Ok. Doctora, preguntan en el chat, si le Sí. hacemos un PPE positivo, ¿le podremos hacer nuevamente otro PPE para Mm. confirmar ese PPD? ¿O en qué pacientes podremos hacer eso? Claro, cuando mencioné lo de la prueba del viraje de la conversión, cuando es más de 5 entre una y otra toma, obviamente que tenemos que evitar el efecto booster, ¿no? El efecto booster, digamos, se refiere a que podemos inyectar digamos, el derivado proteico, pero si lo hacemos a la semana o a las 2 semanas o a las 3 semanas o a las 4 semanas incluso, puede sumarse y puede incrementar. Puede tener un PP en 4 y luego puede tener un PP en 10 o algo así, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es esperar por lo menos 6 a 8 semanas, ¿no? Entre uno y otro. Otros esperamos 8 semanas entre una toma y otra, cuando hay, digamos, mucha duda respecto a la parte del resultado, ¿no? Y lo otro es bastante la orientación al personal que hace la lectura, ¿no? Porque muchas veces las mamás los delatan, ¿no? Pero señorita o doctora, sí, no es señorita, pero doctora, la licenciada solamente midió lo rojito, una cosa así, ¿no? Midió todo, porque a veces todavía queda, digamos, una huella cuando los vemos a los pocos días en consultorio y bueno, nosotros vemos, bueno, y le decimos, bueno, todavía se palpa, sí, ¿no? Fue positivo o todavía se palpa, pero es pequeño, parece negativo, pero no tenemos nosotros la medida. Pero nos dicen, pero la licenciada la ha medido con todo, nos dicen, ¿no? Incluso la parte del eritema. Entonces sí hay que tener bastante cuidado porque nosotros nos orientamos mucho en la parte de la medida. Hemos visto de todo tipo de lectura, desde 0.5 milímetros hasta 12 por 8, que no es, y eso siempre es importante que les mencione que en sí es la medida transversal al brazo, ¿no? O sea, acá está lo que es, digamos, le colocan aquí en el antebrazo, nosotros la medida es la medida es transversal, porque a veces colocan 5 por 10, 8 por 10, y así no es la lectura, ¿no? O sea, así no se debe de leer. Eso tenerlo también en consideración. Doctora, más bien, hacerle llegar el agradecimiento de todo el Hospital San José, del área de pediatría. Bueno, menciona Jacqueline Agreda, gracias por compartir su caso, doctora, y su experiencia. En los establecimientos de IDESA Callao estamos realizando Gene Expert y MOTS, y que se realizan estudios inducidos y aspirogástricos, ¿no? El MOTS, disculpe, el MOTS es un estudio, digamos, es un cultivo líquido, ¿no? Que nos permite, digamos, detectar, no es tan, digamos, largo como el MGIT, que demora 16, 21 días. El MOTS demora, creo que 5 o 7 días, tiene un tiempo bien corto y es un medio líquido. Nos permite detectar lo que es la sensibilidad a isoniazida y rifampicina, ambos. En realidad es un buen estudio, ¿no? Excelente que tengan el MOTS. Sabía que en Cayetano había, ¿no? Pero no, qué bueno que y en el Callao me dijeron también que en Sabogal había el IGRA. Ellos tienen IGRA y nosotros no. Ya. Sí, en Creo realidad que sí, son por todos ahí los nos esfuerzos para enteramos. poder llegar a un diagnóstico. Sí, Doctora. en realidad sí, es importante ello. Ya, doctora.
Entonces, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que tienen más preguntas el público que ha estado con nosotros. Y esperamos, doctora, más bien que nos pueda seguir apoyando para una próxima oportunidad, para hablar un tema, de repente ampliar un poquito el tema, o hablar un TV tema latente. TV latente, o de repente el TPI también que se puede hablar. Claro, Y, TV latente es para TPI, el sí, sí, tratamiento con preventivo de sanidad. necesidad, exacto. Sí, Y nuevamente, gracias por su ponencia y por sus conocimientos, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias. ok, gracias también por la invitación.